La inmigración japonesa, después de haber llegado a México y posteriormente a Sudamérica, al Perú, llega al Brasil. Comienza con la llegada del buque Casato Maru el 18 de junio de 1908 al puerto de Santos. Eran 165 familias que llegaban para trabajar en las haciendas de café en Sao Paulo. La inmigración japonesa al Brasil pudo haberse iniciado mucho más antes, ya que en el año 1892 el gobierno brasileño se declaró dispuesto a acoger inmigrantes japoneses y chinos para suplir la falta de mano de obra en las plantaciones de café. Es así que en 1894 un representante de la compañía Prado Jordão de Sao Paulo viaja al Japón para solicitar el envío de inmigrantes japoneses al Brasil. Asimismo, un miembro del parlamento japonés de la época viaja al Brasil para investigar qué lugar o lugares eran adecuados para enviar a los inmigrantes japoneses. Algo que aún no se podía realizar porque Japón y Brasil no tenían relaciones diplomáticas. Algo que se llega a solucionar en el año 1895, cuando Japón y Brasil accedieron al primer tratado comercial y establecieron relaciones diplomáticas. Adelante, Irashai. Es así que en 1897 la compañía japonesa Toyo Imin Kaisha y la compañía brasilera Prado Jordão firman un contrato para el envío de inmigrantes japoneses. Sin embargo, cuando ya todo estaba preparado, listo para que zarpase el barco Tosa Maru, la compañía brasilera Prado Jordão pidió la suspensión del envío de inmigrantes, alegando que en esos momentos se estaba pasando una crisis económica en Sao Paulo. Algo que el gobierno japonés lo tomó de una forma negativa, el envío de inmigrantes al Brasil. Ya en el año 1907, la compañía japonesa Kokoku Shokumin Kaisha llega a un acuerdo de envío de inmigrantes con Sao Paulo. Entre otras cosas, se estipulaba que la compañía Kokoku Shokumin Kaisha debería llevar 3.000 inmigrantes con familia para trabajar en las plantaciones de café y que llegarían en mayo de 1908 al puerto de Santos. Lo que se buscaba era que los inmigrantes, al estar con la familia, podían asentarse en las plantaciones por largos años. La cifra de 3.000 inmigrantes no se pudo conseguir y al final el número de inmigrantes del primer grupo solo llegó a 781, 165 familias, que llegaron al puerto de Santos el 18 de julio de 1908 y que a partir del 24 de junio fueron dirigidos a las plantaciones de café de Guatapara, São Martinho, Cana, Dumont y Floresta.
Se dice que a cada grupo se le asignó un japonés que había estudiado el portugués en calidad de intérprete. En 1914, Sao Paulo suspendió la inmigración japonesa por varios motivos, como el descontento de la comunidad, la mala relación entre empleadores e inmigrantes. Ya en esos momentos había empezado la Primera Guerra Mundial, algo que impidió recibir inmigrantes europeos. Es así que a partir de 1917, Sao Paulo reanudó la inmigración japonesa. Se calcula que desde 1925 a 1935, unos 140.000 japoneses emigraron al Brasil, posicionándose como el mayor número de inmigrantes, superando a italianos, españoles, alemanes. La cifra aproximada era de 170.000 inmigrantes. Esta cifra ya nos muestra que en Brasil estaba la mayor población japonesa fuera del Japón. El 75% se estableció en Sao Paulo, donde ya habían colonias y barrios japoneses. Los inmigrantes japoneses trabajaban mayoritariamente en plantaciones de café en el interior de Sao Paulo y posteriormente en el norte de Paraná. También algunos fueron a la zona de Amazonas a trabajar en la explotación del caucho. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la inmigración japonesa a Brasil se cerró y solo se reanudó cuando terminó la misma. Dentro del periodo de la nefasta guerra, Brasil le había declarado la guerra a Japón y fue prohibida la inmigración japonesa. Los inmigrantes japoneses que ya estaban establecidos en Brasil fueron perseguidos por el gobierno. El presidente del Brasil, Vargas, prohibió el uso de la lengua japonesa en territorio brasileño y cualquier manifestación que podía simbolizar la cultura japonesa. Todo esto era ilegal. Mucho más aún, los japoneses que vivían en las costas de Sao Paulo fueron obligados a mudarse para el interior del estado, arguyendo que las fuerzas militares japonesas podían atacar con la ayuda de los inmigrantes que vivían en el litoral. Aquí podemos mencionar rápidamente que después de la derrota, la mayoría de los inmigrantes japoneses no creían ni aceptaban la derrota. Es así que un coronel retirado, Junji Kikawa, fundó la organización Shindo Renmei, para tratar de ocultar las noticias de la derrota. Shindo Renmei intentó propagar por todo Brasil que Japón no había perdido la guerra y que solo se trataba de una mentira, un invento de los Estados Unidos. Después de la fundación de Shindo Renmei, los inmigrantes japoneses se dividieron en dos grupos: los victoriosos, llamados Kachigumi, y los que aceptaban la derrota, que eran los Makegumi, que eran menos del 20% de la población en esos momentos. Shindo Renmei llegó a matar a 23 personas.
que aceptaban la derrota entre los años 1946 a 1947. La organización fue desmembrada por el gobierno brasileño después de investigar a más de 30.000 japoneses y descendientes. Capturó aproximadamente a unas 300 personas y deportó al Japón a unas 80 personas. En los inicios, los inmigrantes japoneses y sus hijos, nacidos en el Brasil, llámense Nisei, procuraron ser una comunidad cerrada, ya sea en el campo o en la ciudad, como en el barrio Liberdade de Sao Paulo. Con el transcurso de los años, todo eso comenzó a cambiar a partir de la tercera generación, o sea, los Sansei, ya que ellos no se sentían realmente japoneses, por lo que habían nacido y habían sido criados dentro del ámbito cultural 100% brasileño. Un par de datos importantes: solo el 10% de hijos o nietos de japoneses saben hablar el idioma japonés, y cerca del 30% de los nipo-brasileros es fruto de una relación entre un japonés y un no japonés. Te adelanto que el próximo video, el tema es la inmigración japonesa a la Argentina. En la actualidad, la población japonesa en el Brasil es aproximadamente 2 millones de personas, constituyéndose así la mayor población japonesa fuera del Japón, de los cuales 13% son japoneses nacidos en el Japón, Issei, y el resto está dividido en la segunda generación, Nisei, tercera generación, Sansei, cuarta generación, Yonsei y siguientes. El término Nikkei es el que aglutina a todos, japoneses y sus descendientes. Para terminar, te dejo una lista de nipo-brasileros destacados. Espero que te haya gustado el video. Colabórame con un like, un comentario, suscríbete y hasta la próxima.